Cuando nosotros utilizamos un bucle, ¿has escuchado hablar de for, while y do while? ¿Qué es un bucle en la programación? Usualmente cuando nosotros programamos, dentro de nuestro código vemos muchas sintaxis, ya sean definiciones, cálculos y entre otras operaciones. Una de las operaciones más importantes dentro de la programación son los bucles. Dentro de los bucles existen los dos más importantes, el for y el while. Ahora, con respecto al for y el while, ¿cuáles son las diferencias? Primero hay que definir que yo dije for y while. Andrés, pero existe el do while. Ya, el do while es lo mismo que el while, solamente que se invierte la condición. Eso lo voy a explicar más adelante, pero en realidad son dos, que son el for y el while. Porque el do while es un derivado del while. Nada más para aclararlo. Un bucle lo tienes que repetir hasta que se cumpla algo. En este caso hay dos tipos de bucles. Bucles donde sabes cuándo van a terminar y bucles donde no estás consciente en qué parte van a terminar. ¿Cómo así? Te explico con un ejemplo. Cuando tú ingresas en un videojuego, te dicen que te quedan 3 vidas. Entonces, si ingresamos a un bucle, porque vamos a jugar cada partida, imaginemos que cuando ingresamos a una partida, es el inicio de un bucle. Pierdes, vuelves a ingresar al bucle con la otra vida que te queda. Y así, terminas muriendo, ingresas última vez a la última vida que te queda. Luego, cuando mueres, ya no te va a volver a dejar ingresar porque acabaste todas tus vidas. Ese sería un bucle que te determina cuándo va a terminar, porque tú sabes que es límite de 3, solo tienes 3 intentos. En el juego te indican que son 3 intentos y ahí es donde aplicaría el for. El for es un bucle donde tú tienes delimitadas, donde tú ya sabes cuándo el bucle va a parar. Cuando lleguemos a la tercera vida, el bucle termina. Entonces un bucle for es un bucle donde tú sabes cuándo va a terminar. Tienes el valor exacto en cuándo termina. Ok, ¿y cómo aplica el while? ¿Cuál es la diferencia? Porque el for y el while son bucles. ¿Cuál es la diferencia? Se podría decir que cuando nosotros hablamos de for, normalmente se contabiliza por un índice o un número. Normalmente. ¿Por qué digo normalmente? Porque también podemos hacer fors con condiciones y con arrays. Pero normalmente en la estructura, en las lógicas, como ven en los ejemplos que estamos mostrando en pantallas, se utilizan para, por ejemplo, for i in range 5. Significa que quiero que printe los números del 0 al 4. Andrés, ¿por qué del 0 al 4 si ahí dice in range 5? ¿Cómo me explicas eso? Ok, la fórmula in range, vamos a vernos en el código. En el código for i, for, que es la estructura de control, luego i, ¿qué es i? Es la variable con la cual tú vas a obtener el valor iterado. Andrés, ¿cuál es el valor iterado? Vamos a avanzar en el in range. Y le vamos a poner el rango, ¿no? En este caso estamos en el lenguaje Python. Recuerden que en el lenguaje Python, JavaScript y C# se escribe de diferente forma el for, pero la sintaxis es la misma. El significado es el mismo, lo que cambia es un poco cómo se escribe. Lo vamos a ver más adelante. Luego, primero, ahora, ¿qué significa inRange? InRange es la clase range, que significa que hay 3 variables, en este caso el primero es start, o sea con el valor que vas a ingresar, luego stop, el valor que vas a detener. En este caso vamos a trabajar únicamente con start y stop. Ahora, si yo pusiera start en 1 y que se detenga antes de llegar al 5, entonces tendría un bucle que lo que haría es, va a contar desde el 1, inicia en el 1 y se detiene antes de llegar al 5. Andrés, ya, ok, y dijiste que va a empezar en 1 y se detiene al llegar al 5. ¿Y cómo yo sé que eso está pasando? Pues le voy a dar un print. Ahora, tengo una duda, ok, ¿y dentro del print qué vas a poner? Dentro del print voy a poner i. ¿Por qué? Cuando ingresa la condición, porque i, ¿cuál es el valor inicial de i? 1. ¿Por qué? Porque es el start. El start es 1, entonces el valor inicial es 1. Entonces, como inicia en 1, va a ingresar y va a pintar el valor de i. ¿Y cuál es el valor de i? 1, porque inicia así. Y como es un bucle, automáticamente suma 1 internamente y vuelve a empezar, pero su valor ahora es 2. Va a pintar el 2 y así hasta llegar a su límite. En el terminal hemos visto que hemos pintado del 1 al 4. Ahora, Andrés, ¿por qué se pintó del 1 al 4? Porque inicia en 1 y termina antes de llegar al 5. O sea, cuando llega ya está, pintó 4. Ahora vale 5 porque sumó y vuelve a ingresar. Vale 5 y entonces 5 es menor que 5. No. 5 es igual que 5. Entonces no va a ingresar. Si yo quiero que pinte el 5, le pondría 6. Pero si quiero que empiece del 2, sería así. Y tendríamos un código que pinte del 2 al 5. 2, 3, 4, 5. Correcto. Ahora, Andrés, porque me dijiste que el for no solamente es numérico, también puede ser con array. Sí, mira. Vamos a crear una lista. Miren. Ok, he creado una lista que tiene números, texto, decimal y número entero. Y lo que voy a hacer es que en reemplazo de que recorra un rango establecido, le voy a decir que recorra
la lista. Entonces Andrés, ¿qué va a hacer? Entonces lo que va a hacer va a recorrer lista. Al ingresar, ¿cuál es el valor inicial? No indica porque no hemos puesto rango, pero el valor inicial va a ser 2. Entonces, ¿y cuánto vale? 2. Entonces, ¿qué sería pintar? 2. Ingreso otra vez, cuenta, ¿qué cuenta? Una posición en la lista. Cuando cuente una posición en la lista, el valor de i va a ser Andrés. Entonces va a pintar Andrés. Y así sucesivamente hasta pintar toda la lista. Y eso es lo que deberíamos ver en consola. Miren, 2, Andrés, 3.5 y 7. Esa es la iteración dentro de for. Porque estamos iterando sobre un conjunto de datos establecido, que estos son 1, 2, 3, 4 datos, y en range, que es desde el 2 hasta el 5, en este caso, la prueba anterior. Es un número delimitado. Ahora, ¿cómo afecta el while? Para el caso del while, vamos a agarrar un ejemplo diferente. Vamos a poner aquí, cambiamos de estructura, y vamos a primero dar una variable. Vamos a poner aquí contraseña, porque vamos a crear una contraseña. ¿Andrés va a hacer un login? No, no voy a hacer un login. Vamos a poner contraseña. La contraseña la voy a dejar en blanco y luego voy a poner intento. Vamos a hacer números de intentos. Y Andrés, ¿cómo sirve eso para el while? Vamos a hacerlo. Vamos a hacer la etiqueta característica del while. Luego vamos a poniendo intento diferente. Aquí voy a poner, espérate, aquí voy a poner la contraseña. La contraseña va a ser pp123. Listo. El intento y la contraseña. Entonces, intento y contraseña. Y si entonces si es diferente, lo que me va a pintar, porque me tiene que pintar algo. Si es diferente, entonces me va a decir input. Me va a solicitar que ingrese. Si es incorrecta, me va a solicitar que ingrese la contraseña. Y si no me ingresó, significa print contraseña correcta. Ahora, esto es un ejemplo, muchachos. Esto es un ejemplo. Contraseña correcta. De esta manera, estoy haciendo un while. Intento es la contraseña que yo voy a escribir y contraseña es la contraseña que yo establecí por el sistema, por así decirlo. Ahora, ¿cuántas veces va a ingresar el bucle? No lo sé. ¿Por qué? Porque son las veces que yo me demore en adivinar la contraseña. Entonces el bucle while va a funcionar siempre y cuando no llegue la contraseña. Puede ser un bucle que si yo no sé la contraseña, intento adivinar la contraseña así con flujos de Python extremos y me demore n días, va a tener flujos indefinidos. Pero si lo adivino la segunda, entonces va a tener 2 ingresos. Por eso es un while. El while es un bucle que no se sabe cuándo va a terminar. O cuándo puede dejar de iterar. En este caso vamos a hacer un ejemplo. Vamos a ingresar, vamos a ejecutar. Y ahora ingresa la contraseña. Vamos a ingresar una contraseña random. Listo, me vuelve a pedir la contraseña. Y así hasta que puedo seguir todo el día. Miren. Hasta que ponga la contraseña correcta, que es pp123. No, le escribí mal. pp123. Contraseña correcta y terminó el flujo. Así funciona el while. A diferencia del for, el for que tú tienes establecido, por ejemplo, el ejemplo de las 3 vidas, o el ejemplo de que me pinte números de determinado inicio, determinado final, o que me itere listas, porque al iterar listas, las listas tienen una cantidad específica de datos. Por ejemplo, cuando iteramos la lista anterior en el for, era 0, 1, 2, 3. En posiciones, pero en datos sería 1, 2, 3, 4 datos. Iba a entrar 4 veces, ya se sabía. En cambio aquí no sabemos cuántas veces vamos a ingresar porque es hasta que se cumpla la condición. El while es un bucle que depende de una condición. En cambio un for también puede depender de una condición, pero normalmente que sea numérica. Por ejemplo, que el valor sea menor que 5, que el valor sea menor que 10, o que lleguemos a este rango, cosas así. ¿Ves la diferencia entre una... No quiero centrarlo tanto en números, pero se podría decir que for se utiliza más en temas de contar listas, en iterar listas, en bucles definidos de datos y así. En cambio el while sería para más bucles indefinidos, donde cuando tú no sabes cuántas veces se va a tener que iterar.
donde hay condicionales, por ejemplo la de los alumnos, que hay un salón de alumnos, cuántos aprobaron no se sabe, y siempre que aprueben va a ingresar al bucle, si no aprobaron entonces no va a ingresar al bucle. ¿Cuántas veces va a ingresar al bucle? No sabemos, porque no sabemos cuántos alumnos han aprobado ese examen, y así funciona el while. Ya, pero Andrés, me dijiste que había el do while y que era un flujo, ¿cómo lo podríamos explicar? Fácil, el do while es lo mismo que el while, la única diferencia es que empieza con do y termina en while. ¿Pero para qué sirve eso? Porque si tú pones do while, vas a asegurar el primer ingreso. ¿Cómo así? Explícamelo. Vamos al ejemplo. Lo único que vamos a hacer aquí es... Muy bien, estamos aquí, ahora estamos en JavaScript porque me olvidé decirles que estábamos trabajando en Python y en Python no existe el do while. ¿Se puede simular un do while? Sí, pero sería hacer un while con break. Pero no, no existe do whiles en Python. En Python es while o for, únicamente, ya que Python es un lenguaje de alto nivel y trata de simplificar el código en la medida de lo posible. En cambio, en JavaScript sí existe el do while, y acá podemos ejemplificar cómo debería haber sido el do while. Miren, aquí como podemos ver, en este caso el while tiene una condición de que el contador sea menor o igual que 5. Andrés, ¿esto lo puede hacer con for? Sí, también lo puedes hacer con for. Como dije, la mayoría de flujos de for y de while se pueden hacer entre sí mismos, excepciones de no todos los bucles while se pueden hacer en for. Por ejemplo, el tema del for de ingreso de contraseña no se puede hacer tal cual así como está escrito. Entonces, como les comentaba, el while y el for se pueden replicar. Solamente en algunas casuísticas, cuando no sabes cuántas veces se va a iterar, tienes que utilizar while. Pero normalmente aquí, como es contador menor o igual que 5, ahora depende de cómo lo llenes contador, puedes saber cuántos o cuántos no son. Ahora, el ejemplo aquí es diferenciar el while con do while. Si te das cuenta, aquí tiene que cumplir la condición contador. Si contador es menor o igual que 5, va a pintar contador y el número del contador. Ahora, y va a sumar y así sucesivamente. Imaginemos que el contador, el número de ahí, empieza en 6. Si empieza en 6, entonces significa que viene acá, contador es igual a 6. Perdón, contador 6 es menor igual que 5. No, entonces ¿qué va a pasar? Que no va a ingresar al bucle. Porque inicia en 6. No va a ingresar. Porque solo va a ingresar cuando cumple la condición. Andrés, ¿y el do while? El do while es lo inverso. El do while te asegura un ingreso, pero luego hace la validación. Por ejemplo, si ponemos este mismo ejemplo de validación aquí para hacer el ejemplo, y también aquí al contador 2 le ponemos 6, significa que no debería ingresar en el while. Pero como es do while, va a ingresar, va a pintar contador 6. Y va a contar uno más, pero el siguiente va a ser 7. Y cuando ingrese al while va a decir, ok, 7 menor o igual que 5. No, entonces ya no va a ingresar. Pero ya pintó una vez. En cambio en el de arriba no hubiera pintado ni una vez. El do while te asegura un primer ingreso, pero los siguientes ingresos ya entran en validación. Es la única diferencia del do while. Hay casuísticas donde se pueden utilizar, pero eso ya los dejo como tarea para que lo investiguen. Entonces, ya pudimos saber la diferencia entre while, do while y el while. Espero que te haya gustado, y si te gustó este video deja tu like y suscríbete. Nos vemos en una siguiente edición.